¿Sí? Sánchez Mariño. Sánchez Mariño, ahí está. Que la ñ, viste que a veces se te escapa, que quiere que no. Está ahí, mirá, está con el cielo detrás. Ahí Bufandita. está. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Joaquín? Un Sí, gusto. espera que me voy a poner algo que gire esto porque El ahí horizontal, vamos. claro. Ponete cómodo. Estás al aire libre. ¿Hace frío? No, pero estoy en la terraza y hay un vientito y bueno. ¿En qué parte del mundo estás, Joaquín? No te pregunté, porque vos sos muy viajero. Vas y venís. Estamos hablando con Joaquín Sánchez Mariño, decíamos que es periodista de territorio. Vas, venís y haces periodismo en el lugar donde pasan las cosas. Hoy en una terraza. Hoy no estoy haciendo periodismo, así que me vine a una terraza en mi casa, en Barrio Colegiales, en Buenos Aires. Ah, bueno, Estoy en buenísimo. un parate de coberturas. Una pausa, entre coberturas, te diría. Bien, ¿y lo disfrutás o se extraña la adrenalina del estar ahí, de pisar tierra donde están pasando estas historias que decís que no deberían existir? Bueno, sí, verdad me cuesta bastante porque me lleva un tiempo. Generalmente me lleva, te diría, 2, 3 semanas parar la pelota y acostumbrarme a volver o 2 semanas, porque la primera semana cuando vuelvo es llevar la ropa a lavar, reordenar la casa, volver a habituarme. La segunda es ponerme al día con las cosas que tengo que hacer y generalmente la siguiente ya me estoy yendo de vuelta. Claro. Así que me cuesta, estoy como siempre a mitad de camino entre una actitud y otra. Claro. Y entre todo eso te escribiste algún libro, te haces notas por escrito, estás en Infobae, salís en medio de comunicación, o sea, estás raro encontrarte sentado en la terraza conversando un ratito, ¿no? Bueno, de hecho me senté porque hasta recién estaba parado caminando, hablando con una fuente por un tema y para este momento me senté. Así que le diría que les tengo que agradecer este momento de reposo. Cuando quieras sos bienvenido a conversar con nosotros. La verdad es que hay un montón de cosas para conversar con vos, porque por esto que decimos, ¿no? Venís, sos una persona muy inquieta y que va al lugar a contar estas historias. ¿Cuál fue de todas las últimas la que más te conmovió? O de las primeras, no sé, la que vos quieras, la que más te quedó ahí como grabada. Difícil, Bueno, ¿no? una que publicamos hace poco y que me parece, como obviamente me conmovió muchísimo y está bueno contarla porque quien quiera ver un poco más laburo lo va a encontrar a mano, digamos. Uh-huh. Fue, lanzamos una investigación muy larga sobre mutilación genital femenina. Uh-huh. Es una cobertura que hicimos con un proyecto nuevo que tenemos que se llama Antártica Press. Uh-huh. Con doble S final, para el que quiera meterse, perdón, pero es con doble S al final, así la gente ya se puede ir metiendo en ese Instagram. Es interesantísimo, es una historia realmente de esas que... Sí, sí, bueno, es una historia que yo, o sea, la temática la conocía muy, viste, de oído, muy poco. Y cuando Enrique Piñeiro, que es el capitán, digamos, de Antártica, nos dijo que empezáramos, que la primera cobertura fuera sobre mutilación. Me puse a investigar sobre el tema, estuvimos un año junto a Camila Valero investigando y yendo a terreno, bueno, y junto a Enrique también. Y una de las historias que conocí, muchas, ¿no? Primero la historia de muchas mujeres que sufrieron mutilación genital, que para quien no sepa es el corte parcial o total de los órganos genitales de una mujer. Básicamente le remueven el clítoris. Uh-huh. Hay distintos tipos, puede haber que se le corte más o menos según el tipo de rito, según la zona en la que se practique. En el peor de los casos, y perdón por hablar de un tema tan bajón, pero bueno, es un poco la labor, en el peor de los casos, que se llama infibulación, no solo le cortan, sino que también lo cosen, digamos, los órganos para que no puedan tener sexo, básicamente. Le dejan un pequeño orificio para orinar. Uh-huh. Y bueno, por esta investigación entrevisté a muchas mujeres que me contaron cómo sufrieron de mutilación, y en particular una historia de una mujer de burka. Burka es especie de velo que les cubre todo y solo deja los ojos a la vista. Uh-huh. Que mientras me iba contando cómo había sufrido la mutilación y por qué y qué pasaba con sus hijas, yo veía que la burka, ¿no? El pañuelo, se le iba llenando, se le iba humedeciendo
abajo del ojo por las lágrimas, que yo no le veía porque tenía la cara tapada, pero fue cambiando de color el velo y se notaba que se estaba humedeciendo por las lágrimas. Eso obviamente fue muy, muy conmovedor. Cuando terminó la entrevista se quitó un segundo para lavarse la cara y estaba completamente eh, no destruida y fue muy conmovedor. Y esas son las historias que a mí más me marcó del último tiempo, sin lugar a dudas. Qué fuerte. Joaquín, te habla Manu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manu? Eh, es muy, muy interesante, ¿no? Es como un trabajo antropológico, de alguna manera, ¿no? Y yo te quiero preguntar por un tema que me parece muy interesante dentro de esto que decís, que es un debate que está muy, muy en auge ahora con el acceso a un montón de lugares que antes tal vez era imposible acceder y enterarse, que es este tema del etnocentrismo o eurocentrismo, de juzgar a otra cultura con los parámetros de tu cultura, si está bien eso, si no está bien, si tal vez está bueno que haya alguna regulación internacional, un derecho internacional que tengan que cumplir todas las culturas, todos los países más allá de su cultura. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué te parece? Bueno, das bastante en la tecla de una de las cuestiones más claves en la solución de este problema. Nosotros para el documental que publicamos, uno de los primeros que ya publicamos, entrevistamos a una antropóloga que se llama Adriana Kaplan, que es una antropóloga argentina que vive en Barcelona y que es una de las mujeres que más sabe sobre mutilación genital femenina en Europa. Es realmente una eminencia y es argentina, vive en España igual desde los 70. Y ella nos explicaba, ¿no? Que la cuestión del relativismo cultural, que está Claro, esto que vos planteabas, de hasta dónde uno puede juzgar o no juzgar a una cultura, a otra cultura, ¿no? Hasta dónde uno puede trazar el límite de lo que es discutible, respetable, en tanto es otra cultura y dónde se están violando derechos humanos, ¿no? Porque acá en este caso se están violando los derechos del niño, una niña entre 5 y 15 años, esas son las edades en las que suelen ser mutiladas. Uno puede entender todo tipo de culturas distintas, pero esto es directamente una violación a los derechos del claro. niño y hay un límite. Entonces el relativismo cultural acá creo que directamente no aplica, si bien hay quien puede creer que aplica y quien puede creer que es parte de una práctica, que hay un montón de fundamentos que la sostienen y demás, acá creo que directamente estamos hablando de un crimen, de una violación total a los derechos del niño, por lo cual tiene que haber un límite, ¿no? Porque si no, en nombre del relativismo cultural, uno puede violar infinidad de derechos humanos y no es permitible. Por otro lado, justamente eso es parte de algunas discusiones que tuvimos. Después del primer viaje que hicimos a Kenia, hicimos un viaje a Sierra Leona junto a Enrique y Waris Diri. Waris Diri es una modelo somalí que en los 90 era una supermodelo, top model, fue chica Bond, era súper famosa. Ella sufrió mutilación y fue una de las primeras mujeres en el mundo en hablar del tema. Fue la que instaló, si se quiere, en los 90 el tema. Tiene un libro que se llama La Flor del Desierto. Enrique conoció el tema por ella, entonces la invitamos, le propusimos hacer una entrevista y fuimos a Sierra Leona, donde ella tiene una fundación, a hacer esta entrevista. Y además de la entrevista tuvimos reuniones con funcionarios de Sierra Leona y nos reunimos con la ministra de Educación. Y Waris y Enrique conversaban, tuvieron una discusión muy acalorada y ella explicaba, bueno, hay que ir de a poco porque esto es una cultura y no podemos implementar la ley de manera unilateral, hay que plantearla. Y lo que se decía es, bueno, esto es una emergencia médica, ¿no? No podemos esperar a que se vaya de a poco. Y estaba esta discusión sobre si se puede o no, o si se debe o no poner una ley que prohíba a nivel mundial, y probablemente esa sea una de las mejores maneras para terminar con la mutilación. En los países donde está prohibido, la práctica baja. Entonces ahí lo hice un poquito largo, pero bueno, justo preguntaste algo que es muy clave Ujú. y que es la pregunta principal de este tema, ¿no? ¿Hasta dónde se va a permitir y cuándo se va a poner una ley que lo prohíba a nivel mundial? Claro, pero sobre todo esto, ¿no? Visibilizarlo, porque hay mucha gente que no sabe, y yo vi tu documental, que realmente es como vos decías, ¿no? Uno dice, bueno, nos ponemos medio bajón, pero está, o sea, saber al respecto de esto
hace la diferencia, porque hay un montón de gente, vos le preguntabas a las personas que viven ahí por qué lo hacen y no saben por qué lo hacen. Entonces entender las consecuencias médicas que trae y todos los sufrimientos que tienen estas mujeres, que son más de 140 millones de mujeres que sufren esto, las infecciones que tienen en el momento del parto, la vida que llevan durante toda su existencia con todo esto que les hacen sin saber por qué. Por lo menos, ¿no? Como entender esta cuestión cultural es súper interesante, pero algunos ni siquiera parecían entenderlo del todo. Vos hablaste con ellos, te metiste en la casa de ellos. ¿Cómo fue esa sensación? Sí, eso es lo increíble, porque uno dice, bueno, acá por ahí en Argentina, que no sucede, no tenemos conocimiento, bueno, podría ser entendible. Claro. Allá, incluso en países donde la prevalencia es altísima, ni siquiera tienen discutido el por qué o no lo tienen, no, mucha gente, muchos hombres no, ni siquiera saben cómo sucede. Nosotros hablamos con varios, ¿no? Uno de los que publicamos en Mohamed, que estaba a favor, y cuando le preguntamos por qué, no sabía qué responder. O sea, realmente era bueno, no sé. Y le digo, pero si tuvieras no tenía hijas él. Dice, sí, yo se lo hubiera hecho. Y le digo, ¿y una nieta? Y no, a una nieta creo que no. No había lógica en su respuesta. Nos invitó a su casa, hablamos con su hijo de 22 años, le preguntamos también si lo haría o no. Nos dijo que sí, nos dio sus argumentos, le pregunté cómo sería una mujer ideal para él. Y que bueno, no claro, su estudie, respuesta claro. te responde a los estereotipos de una mujer, Sí. de un hombre musulmán. Pero esas respuestas de que quiere una mujer que no estudie, que no trabaje, que use velo, que se dedique a cocinar, bueno, que ya nos parece como, ¿no? Acá polémica en el bar en los 90 y aún así nos parece retrógrado, allá sigue siendo el pan de cada día. Sí, pero eso que vos decías, ¿no? Es el deseo de un muchacho de 20 años que ni siquiera se preguntó si realmente lo desea. Por eso, en este caso es lo que marcábamos antes, es una elección, ¿no? ¿Quién elegís como novia, como tu mujer? Pero lo que vos decías acá hay una violación de derechos, sobre todo a las niñas, a las infantes, ¿no? Que aparte lo que decían también es que, bueno, vos también estuviste en contacto con la mutiladora, que la llaman así, que es una señora que todavía dice que ya no lo hace, pero tiene su valijita llena con todas las herramientas para seguir haciéndolo, con lo cual se sospecha que sigue haciendo esta práctica. Es realmente increíble que lo hagan también con espinas de plantas, que cierren los labios vaginales de las niñas con espinas de plantas. O sea, hay una no noción de las infecciones, de la cuestión higiénica, ¿no? Hay como... Es mucho el trabajo para hacer. Ah, absolutamente, y que una de las maneras para desinfectarla es ponerle un huevo crudo, abrirle un huevo y ponerle un huevo como en el vientre de la niña, porque eso supuestamente baja las infecciones. Todo un montón de cosas que es increíble y que realmente cuando uno pregunta se sorprende, porque preguntar, hablar, exponer todos los daños que causa realmente sorprende a los propios perpetradores de la tradición. Sí. Entonces, si bien es algo súper incómodo, y de vuelta, un viernes a las 6, 7 de la tarde uno dice, che, estar hablando de esto, Sí. pero tal vez estar hablando de esto a las 7 de la tarde de un viernes, que te puede bajonear un rato, puede hacer que cambie una vida, ¿viste? Puede hacer que llegue a una persona que diga, bueno, no, porque también lo hacen de manera automática pensando que hacen un bien, y eso nos decían muchas mujeres. Yo me di cuenta que podía no hacerlo, y cuando se le dije a mi hermana que no iba a hacerlo, dijo, ¿se puede no hacer? Sí, se puede no hacer. Increíble, no lo hagamos. Y entonces a veces es tan sencillo como eso, ¿no? Porque la idea esta de que son mujeres malas queriendo herir a sus hijas, no se trata de eso. Son de algún modo, se multiplican una tradición sin cuestionársela. Sí, tal cual. Pero bueno, está bueno, no importa que sea un viernes a las 7 y 20 de la tarde, da lo mismo. El tema es poner visible un tema que no sabíamos, tiene un Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, tiene Día Internacional. Bueno, vamos ganando un poco de espacio, sí, ¿no? En esta cuestión. Si no me equivoco, en febrero, ¿no? 6 de febrero. 6 de febrero es el día a la no tolerancia. ¿Qué hacemos ese día? No sé, salimos todos a la calle con pancartas, pero bueno, es lo que vos decías, un granito de arena en contar lo que está sucediendo y que cualquier persona que está escuchando pueda llevar esa información hasta otro lado. Ya es un trabajito de hormiga, pero bueno,
lo haces, te tomás un avión, te vas hasta allá y No, te acompaña, decías antes, la nombraste a Cami Valero, que salió, la vi con la cara transfigurada, que estaba como, se agarraba el pecho y decía, no, no, me imagino lo fuerte que habrá sido sí, para ella haber estado ahí. sí, Cami, bueno, una gran periodista, obviamente que como mujer la conmovía mucho más Mm, las historias por algo muy natural, ¿no? Que es entender en el cuerpo de lo que están hablando. Y bueno, se da una hermandad también, o se dio una hermandad muy fuerte entre ella y varias de las entrevistadas. Y bueno, fue un trabajo difícil y transformador para todos, para ella probablemente más que para mí, pero bueno, estamos muy contentos con lo que venimos haciendo. Y quería mencionar que antes decía lo que hacemos con las pancartas, y yo creo que los movimientos feministas en Argentina, en Latinoamérica, son muy fuertes, han logrado muchas cosas. Entiendo que esta no es la bandera que enarbolan porque acá no sucede, pero bueno, bien podría, no, se podría, digamos, incorporar a la lucha en una mm, cuestión de solidaridad. Eh, Solamente creo que no sucede por una cuestión de desconocimiento, tal pero cual. creo que empezar a poner la discusión, aunque sea en un país lejano, aunque sea en Argentina, puede generar olas y que en las redes de contacto o de movimientos feministas internacionales genere esto, ¿no? Y ayude y de apoyos para seguir trabajando contra esta práctica. Ojalá, ojalá que así sea. Joaquín, te quería preguntar sobre, me imagino que ya te lo preguntaron un montón de veces, sobre cuando fuiste a Ucrania, en primer lugar, ¿qué hay, cómo es ser corresponsal de guerra? Me parece interesante. Tengo entendido que hay que hacer como un curso de 3 meses, ¿no? Para poder ir. Y segundo, ¿cómo fue tu experiencia, tu vivencia allá? Bueno, para mí es como una vocación, ¿no? Creo que sobre todo el primer requisito fundamental es la vocación y el deseo de hacerlo, porque es un trabajo muy difícil, exigente, no desde la dificultad técnica, sino desde la dificultad emocional. ¿Viste? Ujú, Como el deseo de meterse en un lugar Claro. donde hay tanto sufrimiento y donde hay riesgos y demás. Creo que el primer requisito para cualquiera es querer hacerlo, ¿no? Yo siempre digo, como la diferencia es que quieras hacerlo. Y no lo hagas porque te manda el medio, que igual un medio por ahí no te puede forzar a ir a una zona de conflicto, pero ¿Y vos hacerlo porque uno. reflexionaste sobre el motivo, lo que te llevó? Porque es toda una decisión, claro. Yo nunca dudé, siempre quise hacerlo, siempre quise cubrir zonas de conflicto, siempre quise Claro. cubrir zonas de guerra. Mi padre es excombatiente de Malvinas, probablemente tenga que ver por ahí, pero para mí fue siempre muy claro y en el momento en que pude, eh, lo hice en otras zonas de conflicto antes, pero en guerra convencional en Ucrania. Y bueno, nada, como estaba como muy claro para mí. ah, Respecto a lo que contaste antes, como para no dejar a la gente sin esa información, no es necesario hacer un curso, digamos, no es que por suerte no me dejaron afuera por no tener el curso. Hay un curso en Argentina que lo da el CADECOPAS, es una organización dentro del ejército que da un curso de corresponsal que te preparan sobre todo para situaciones de estrés, eh, hacen simulacros de secuestro, te preparan para en situaciones de estrés determinadas tener algunas herramientas más, ¿no? Haber pasado por esas situaciones y tener algún tipo de herramienta, estar más preparado para cuando te llegue la situación. No es algo obligatorio, pero es muy recomendable. Yo no lo hice porque, bueno, mucho de esa información la tenía incorporada, ya le digo, por ser hijo de militar y demás, y porque las circunstancias, pero es súper recomendable hacerlo, lo recomiendo. No se da muchas veces en el año, creo que dos, pero quien quiera ser responsable o algo está bueno porque uno llega al terreno, en mi caso, por ejemplo, sin saber un montón de cosas que tiene que saber y que está bueno saberlas de antes, ¿no? Sobre cómo usar un chaleco, cómo hacer un torniquete, cómo usar el casco, ciertas cosas básicas que son muy importantes para cubrir zonas de conflicto. está bueno. Vos hablabas con respecto a esto, decías la administración consciente de tus emociones. ¿Cómo es esto? Porque ahí en todo lo que acabas de nombrar, en el curso no te lo dan. ¿Hablas mucho con un psicólogo? ¿Hay apoyo también de este estilo o eso lo aprendiste ahí, en el campo?
No, en el curso es más una preparación como, sí, se simulan ciertas situaciones de estrés, de acción, por decirlo de algún modo, no tanto emocional. Ujú. No, nadie te puede preparar para ver morir una persona, o para estar bajo bombardeo real, o para estar en riesgo, o para, digamos, además, sobre todo si uno va a la guerra como periodista, no va como militar, uno no cuenta con muchísima información, y eso es uno de los principales peligros, ¿no? Estar en una zona de conflicto sin la información que sí tiene el ejército. Entonces, la preparación que te da el curso es más bien técnica y es buenísima, o táctica también, pero no emocional. Creo que la administración consciente de las emociones se logra con la experiencia, Ujú. con la repetición, no sé, con estar ahí y que el cuerpo lo incorpore. No podría darte una Claro. clave, más So- allá de decirte que es, claro. creo que sí, que vivirlo y la famosa curtirse, ¿no? Claro, sonaba bien la Con todo frase, lo que... claro, la administración consciente de emociones suena más prolijo que curtirse, pero claro, y que es como un sinónimo bastante claro. Te queda, sí, Sí, creo que una vez una vez primero te curtís y después una vez ya curtido ahí podés administras. administrar Está muy bien, de manera consciente tus emociones. Ponele. está bien, está muy ¿Y bien. seguís, soñás sobre lo que viste? ¿Te sigue algo de eso o ya está, o ya pasaste a otro lugar? No, sueños no se ha metido en mis sueños. Lo que me quedó más latente, y además tengo en cuenta que fui a Ucrania, fui varias veces, fui 4 veces, y algunas otras zonas de conflicto, lo que me quedó más latente es como el tema de los sonidos, ¿no? De Claro. los estruendos. De repente estoy en Buenos Aires, pasa un avión cerca de esta terraza y hago, ¿viste? O escucho una puerta Y fuerte o haces un algún movimiento ruido rápido, claro. y me sobresalta. Eso es algo que yo veía a mi padre que le pasaba, toda mi vida, y decía, bueno, ya pasaron 20 años de la guerra todavía. Y a mí no me va a durar 20 años porque lo mío fue muy leve, pero eso es algo que a mí me quedó o que me queda ese acto reflejo, digamos. Qué interesante. Joaquín, estamos hablando con Joaquín Sánchez Mariño. Decíamos que su Instagram es Joaquín Sánchez M con Z final y la M final ahí. Y es Antártica Press con doble S. ¿A dónde te vas ahora próximo? Después de hablar con nosotros, te pones a planear, armás valija, todavía no. ¿Cómo viene? Bueno, llegué la semana pasada de Lampedusa, del sur de Italia, estamos cubriendo temas migrantes, migración, Ujú. eh, y Lampedusa es como uno de los puertos claves, una isla en medio del Mediterráneo. Camila estuvo en las Islas Canarias, que es otra puerta de entrada, y probablemente, no lo tenemos definido, pero probablemente la siguiente estación sea migración en Latinoamérica, te ponen del Darién, o esa probablemente sea la próxima cobertura que emprendamos en un par de semanas, creo. Bueno, buenísimo. Lo seguiremos por las redes y estaremos atentos a ver qué nos vas contando de lo que pasa. Sí, Tengo una última que me parece más copada para cerrar a ver. la tarde del viernes, ¿no? Eh, ¿Qué pensás? Porque el laburo que hacen es increíble, ir al lugar, ¿no? Como a la fuente, a donde sucede. Eh, pero también hay mucho periodismo hoy en día que, no sé, los ves ahí en el canal hablando y es complicado, ¿no? ¿Qué pensás sobre el periodismo de hoy, ¿no? Sobre el tema de opinar por sobre las demás cosas, ¿no? La opinión como algo principal. Sí, bueno, el periodismo de piso eh, es algo, digo, de piso como de estudio, ¿no? El periodista que está en el estudio y cuenta las cosas que ve a través del monitor, es algo que a mí nunca si bien en la tele en algún momento cuando uno es más chico me fascinaba, como esa cosa de magia que tenía, a mí muy pronto me dejó de interesar. Nunca me interesó hacer periodismo de piso porque me parece, hay grandes periodistas en la televisión, pero a mí me parece muy poco interesante, no me sale, no me podría sentir, no me daría la cara, pero no por, sí, no me daría la cara para estar sentado o parado en un estudio hablando no, sobre no me da la cara para hablar
de casi nada que no conozco un poco en persona. Eso es medio un karma para mí. De hecho, no hablo casi o no dije nada sobre la guerra en Israel y en Gaza, porque me cuesta mucho no estar en el terreno. Ujú. Entonces a mí la verdad es que el periodismo de televisión no me parece interesante. Claro. Claro, estás atrás de un Cómo se vidrio. hace no me parece interesante. Claro. Yo lo veo, o sea, no quiero hablar mal porque tengo periodistas amigos que trabajan en tele y los respeto muchísimo, pero a mí lo analizo y digo, pero ¿cómo, digamos, no? Es como, me parece el croma, Claro. la gracia del croma, como cuando uno ve cómo un actor actúa una escena de Avatar, ves el detrás de escena y después ves que está saltando, qué sé yo, y de repente dicen corten y ves la pantalla verde, y decís, ah, era una truchada. Bueno, me pasa un poco eso. Al mismo tiempo hay periodistas como Carolina Amoroso que trabaja en tele, es una conductora del carajo, está recontra reformada, y además es tan periodista que siempre está presionando al canal para ir a los lugares y hacer coberturas en terreno. Entonces, chapó, entiendo esa dinámica entre a veces está en el terreno, habla, sabe de lo que habla, a veces está en piso y son muy necesarios esos periodistas. No es una crítica contra ellos. Claro. Eso que a mí me pasa, que digo, yo necesito estar en el terreno, no entre pantallas, digamos. Buenísimo, se entiende claramente entonces y te agradecemos un montón que vayas a esos lugares. Nosotros somos de los que estamos atrás del vidrio, pero es necesaria la gente como vos, como Camila Valero, otra vez la nombramos y le mandamos un saludo. Gracias por todo lo que hacen y por traernos toda esta información. Aunque sea amarga, está bueno saberla y ver qué hacemos con eso, ¿no? Creo que va por ahí. No, gracias a vos. Igual hago una pequeña salvedad y no es para quedar bien con ustedes, pero la diferencia entre yo lo que digo cuando hablo de periodismo de tele Hmm. es la contundencia con la que hable, ¿no? Cierta especie de tendencia en el anchor, en el periodista de televisión, que tienen que hablar con verdades, con contundencia, definir las cosas, porque se ve que es un estilo, Claro. y eso no es lo que no me parece interesante. A un programa de radio, un podcast, un programa de tele incluso, me parecen súper interesantes y pasan cosas muy valiosas. He visto discusiones ahora sobre Palestina súper valiosas que se dan en la televisión o en la radio. A mí lo que no me gusta es cuando hay cierta moda o cierta tendencia en la televisión argentina de con muy poca información dar sentencias muy contundentes, Claro. que eso me parece que finalmente desinforma. Sí, sí, estoy de Y acuerdo. eso es lo que no me gusta de ese formato, digamos. Sí, y muchas veces también hasta en esos mismos formatos que vos describís, que son más de ahora, como vos decís, más de moda, me parece, invitan a un profesional sobre una materia y tampoco es tendencioso, no lo dejan llegar a la conclusión, lo hacen decir lo que ellos quieren que diga Tal también, cual, ¿viste? sí, Te sí. preguntan para que contestes lo que ellos De quieren. hecho, Es, siempre me acuerdo de algo que me dijo una profesora. Si realmente la mayoría de la gente se quisiese informar, iría directamente al cable, no iría como a la opinión formada por la información. O sea, iría directamente a la fuente, que es el cable, a las agencias de noticias, ¿no? Es como todo un tema, sí. Sí, obvio. Eso es mucho tiempo el periodista lo que hacía era traducir, ¿no? Esa información del cable de un modo para que el espectador lo entienda mejor, o Claro, ¿no? Esa especie de trabajo de traducción que hacía el periodismo. Hoy el trabajo de traducción se ha vuelto muy editorializado. Entonces, a mí me parece que hay que volver un poco a la fuente hay algo también que esto es muy en el medio local, muy en Argentina. Si uno ve grandes discusiones de grandes medios, y para no por ser cipayo, pero realmente se dan unos espacios de discusión tanto más interesantes a veces que, que bueno, que vale la pena, que podemos volver a eso, simplemente que lo exijamos nosotros como público y como trabajadores del periodismo, que exijamos volver a ese, ¿no? Al diálogo, a la contrapunto, al estar, claro, al estar en desacuerdo, porque incluso contradecir es un gran arte que se ha perdido, ¿no? sí, claro. tal cual. Sí, no estar de acuerdo con alguien hoy por hoy es mal visto y en realidad es lo más rico, ¿no? Que poner tu opinión no contra, mirá, yo ya lo estaba diciendo mal yo también, no es contra, sino
en paralelo a mi opinión. Contrastar, si querés. Claro, ahí está, contrastar y ver qué opina cada uno es mucho más interesante que decirte todo, sí, tenés razón, ¿no? Me parece que en todos los ámbitos de la vida, pero bueno, son opiniones y acá estamos. Bueno, Joaquín, te dejamos libre, gracias por tu tiempo, que disfrutes este fin de semana y suerte para el próximo viaje, para lo que emprendas y te seguimos por las redes. Hablamos pronto, cuando quieras tomarte un descanso, nos encantó que descanses acá conversando con nosotros, así que sos más que bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por regalarme este descanso y por la conversación. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo a ambos y buen fin de semana. Gracias, Igual. Joaquín. Gracias. Buen fin de... Bueno, qué lujo, ¿eh? Hoy